Vamos a seguir con nuestra serie, nuestra misión, su espíritu. Vamos a entrar hoy día en la parte número 3 de esta serie. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo es el poder de Dios para la misión de Dios. Por favor, repitan conmigo, nuestra misión, su espíritu. Y hemos estado hablando acerca de que cada uno de nosotros se encuentra en una misión, en la gran comisión. Dios tiene una misión, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y somos parte de ello. Y Dios nos ha escogido a nosotros. ¡Qué honor, qué privilegio de que Dios personalmente, individualmente nos haya escogido a cada uno de nosotros para su obra! Dios nos quiere usar, pero Dios al que llama, equipa. Esto es muy importante. Entonces, Él envió su Espíritu Santo para empoderarnos para dicha misión. Y vamos a leer acerca de ella en Juan el capítulo 20, los versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios les dio el Espíritu Santo? Para que sean empoderados para la misión de Dios, para el avance de la obra de Dios. Dios no nos envía con las manos vacías. Dios nos da herramientas, nos da el equipamiento, nos da el entrenamiento para que podamos ser efectivos. Dios nos llama a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Es súper importante. Ahora, la semana pasada, en la parte número 2, estábamos hablando acerca de la presencia empoderadora del Espíritu Santo en nosotros. Pero hoy día, en la parte número 3, vamos a hablar acerca de la presencia empoderadora del Espíritu Santo a través de nosotros. Dios siempre obra primero en nosotros y después obra a través de nosotros. Entonces, en esta tercera parte vamos a hablar acerca del Espíritu Santo a través de ti. Esto es sumamente importante. Hay un aspecto interior de la obra del Espíritu en nosotros. Es su presencia empoderadora en nosotros, a favor de nosotros. Pero hay otro aspecto, es el aspecto o la perspectiva externa. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Jueces, en el capítulo 6, encontramos un personaje que llegó a ser juez llamado Gedeón. Y el ángel del Señor se le apareció y Dios lo llamó para llevar a cabo cierta tarea, para cumplir con cierta misión en particular. Pero Gedeón tenía una pobre, muy baja y nada saludable autoestima. O sea, su autoimagen estaba por los suelos. Digo, ¿quién soy yo? O sea, yo soy parte de la familia más insignificante, de la tribu más insignificante de la nación. O sea, ¿quién soy yo para que Dios me escoja para hacer semejante tarea? Pero eso es lo que Dios hace. Dios es especialista en llamar a lo que no es, a lo desechado del mundo, a lo menospreciado, y glorificarse. Entonces Dios, el Espíritu Santo, primero trabajó en él, primero obró en él y luego pudo obrar a través de él, dando una tremenda victoria al pueblo de Israel. Ese es el mismo patrón. Dios obra primero en nosotros y luego a través de nosotros. Entonces, aparte de la obra interna, está la perspectiva externa de la presencia del Espíritu Santo. No solamente es en nosotros, sino también a través de nosotros. Y eso es muy importante, porque cuando Él obra a través de nosotros, nosotros podemos hacer un cambio, podemos hacer un avance de la obra de Dios, podemos afectar a nuestro entorno. Tú puedes afectar a tus amistades, tus compañeros de estudios, tus compañeros de trabajo. Tú puedes ser de impacto a aquellos que están viviendo contigo, a aquellos que te rodean. Tu familia, tú puedes ser de impacto a tu ciudad, a tu comunidad, tú puedes ser de impacto, ¿por qué no a tu nación y a todo el mundo? ¿Cuántos lo creen? Porque el Espíritu Santo de Dios hace maravillas. Entonces, la misión de Dios es cumplida cuando el Espíritu Santo obra a través nuestro. Y vamos a ver hoy día 3 maneras en las que el Espíritu Santo obra a través nuestro para poder cumplir con la misión de Dios. Número 1, vamos a hablar acerca de dones sobrenaturales. ¡Wow! Dios reparte dones. Y vamos a ver en la palabra de Dios, en 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 4 al 7, qué es lo que Dios hace para el avance de su obra. Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones o habilidades especiales, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Hay diferentes maneras de servir o ministrar a Dios, pero es el mismo Señor al que servimos. Hay muchas maneras en que Dios actúa en nuestras vidas, pero es el mismo Dios el que obra en
y a través de todos nosotros que somos suyos. El Espíritu Santo muestra el poder de Dios a través de cada uno de nosotros como un medio para ayudar o edificar a toda la iglesia. Entonces el apóstol Pablo acá está hablando de los dones del Espíritu Santo, está hablando de los ministerios del Señor, está hablando de las operaciones de Dios, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios que orquesta todo desde el ámbito del Espíritu es el mismo. Así que Dios, para que su obra pueda ser llevada a cabo, para que la misión de Dios se pueda realizar en la tierra, Él da dotaciones, Él nos dota, nos equipa, nos imparte a nosotros habilidades sobrenaturales y especiales, como dice aquí. Esto es sumamente importante. Ahora, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros, nos da habilidades especiales, ¿para qué? Para edificar y fortalecer la iglesia, para que podamos hacer una diferencia cumpliendo con la misión de Dios en el mundo. Ahora, cuando hablamos acerca de dones o habilidades especiales, hay muchos. Hay múltiples capacidades que Dios reparte a su pueblo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que hay diferentes listas de dones en el Nuevo Testamento. Podemos leer acerca de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo. Podemos leer acerca de los ministerios del Señor y las operaciones de Dios. Todo esto en ese mismo capítulo, 1 Corintios 12. Luego podemos leer en Efesios capítulo 4 acerca de los 5 dones del ministerio, que es el ministerio quíntuple, y también podemos leer acerca de los 7 dones en la iglesia local en Romanos capítulo 12. También la Biblia nos dice en 1 Pedro 4, ¿no?, que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea que hables, sea que ministres, sea que sirvas, Dios nos da, Dios suelta capacidades, Dios reparte dones a los hombres. Entonces, Él nos ha equipado a nosotros. Ahora, el objeto de esta serie no es ir y revisar cada una de estas listas exhaustivamente. Lo que voy a hacer es tomar lo que conforman dichas listas y lo voy a categorizar. O sea, estos dones o estas habilidades sobrenaturales que Dios deposita en nuestro corazón se pueden categorizar. Vamos a ver que hay diferentes categorías y quizás tú tengas varios dones que pueden ser parte de las diferentes o las diversas categorías. Pero vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar acerca de los dones de dirección. Esto está descrito por el término griego kubernesis. ¿De dónde sale esta palabrita? Esta palabrita aparece en 1 Corintios 12, 29. Y la palabra kubernesis es la raíz de la palabra kibernetes. Un kibernetes es un piloto, es un timonel, es un capitán. Está hablando de un líder navegante. Estamos hablando acá de gente que sabe hacia dónde va. La palabra de Dios nos habla acerca de los hijos de Isaacar, que ellos eran entendidos en los tiempos, ellos sabían lo que tenía que ser hecho en Israel y sus hermanos, los de las demás tribus, seguían sus dichos. Eran líderes navegantes, si se puede decir así. O sea, es gente que quiere que los resultados tomen lugar, es gente que quiere que las cosas sucedan. Y esto incluye a las personas que tienen, por ejemplo, don de pastor, el apóstol, o aquellos que tienen dotes de liderazgo o el don del liderazgo, o aquellos que son administradores. O sea, es gente que tiene esta categoría, esta clase de equipamiento sobrenatural para poder llevar al pueblo de Dios o para introducir al pueblo de Dios en la voluntad y en la intención de Dios. Esta es una primera categoría. Una segunda categoría son los dones de influencia. Estamos hablando acá acerca de gente que le gusta reunir a otras personas para influenciarlas piadosamente, para equiparlas, para invertir en ellas, para que sus vidas puedan ser mejores, de tal manera que puedan cumplir con el propósito de Dios. Entonces, cuando hablamos de este tipo de personas que tienen dones de influencia, y podemos incluir aquellos que tienen, por ejemplo, el don de enseñanza, porque quieren poner la palabra en la gente, o aquellos que también están en el evangelismo porque quieren que la gente sea influenciada con la palabra de salvación para que se conecten con Jesucristo. También están los que predican y también está el simple don de profecía, que es para edificación, para consolación y para exhortación. O sea, todo esto influencia a la gente hacia los propósitos de Dios. Son dones de influencia. Así que siempre están reuniendo a la gente con una causa para bendición y para edificación. Una siguiente categoría son los dones de compañerismo. Esas personas son las que aman las relaciones saludables. Dentro del espectro del cristianismo vamos a encontrar en las iglesias locales gente que está más enfocada en tareas, pero hay otras personas que están más enfocadas en relaciones saludables. Es gente
que ama las conexiones, ama conectar una gente con otra. Les gusta vincularlos, les gusta presentar a personas unos con otros. A mí me gusta hacer eso. Por ejemplo, si encuentro una familia por acá que es de Chiclayo, la conecto con otra que es de Chiclayo o de Huancayo. Siempre hago eso, se me sale, no sé, no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, es importante porque somos familia y la familia es tan grande que cuando nos reunimos es bueno que nos conozcamos. Entonces, este tipo de personas no piensan tanto en términos de tareas o que cosas sean hechas, sino que se interesan más en que las relaciones dentro de la iglesia sean saludables. Aman ministrar a las personas. Y ahí podemos colocar bajo esta categoría aquellos que tienen el don de misericordia. Las personas que tienen misericordia son las que aman ir a los hospitales, a visitar a los enfermos. Y por eso ahí también aparece el que tiene ese deseo de orar por los enfermos, sanidad. O que buscan a las madres solteras o a los hijos que son parte de una familia discapacitada o disfuncional, si se puede decir así. O gente que ha sido dañada o que ha sufrido violencia o abuso. Es gente que ama acercarse a aquellos que están sufriendo. También están aquellos que tienen el don de hospitalidad, siempre abren su casa para recibir a los hermanos. Hay otras personas también que están ayudando a los demás en su caminar espiritual, es en el discipulado, entonces se le dice pastoreo, o aquellos que estimulan a los demás, hacen las cosas de Dios, las animan o las exhortan. Estos son dones enfocados en el compañerismo, son dones relacionales. También tenemos otra categoría, que es la categoría de dones que tienen que ver con tareas. Y aquí estamos hablando justamente del otro aspecto, aquellos que quieren ayudar para que las cosas sean hechas. Estas personas aman servir, siempre están dispuestos, hacen lo que sea necesario hacer y ellos sirven en tareas concretas y en tareas específicas. Ahora, en la primera parte de esta serie, cuando estaba hablando de cómo el Espíritu Santo operó en el Antiguo Testamento sobre diferentes personas, yo cité en el libro de Éxodo a un hombre llamado Bezaleel. ¿Cuántos se acuerdan de Bezaleel? El Espíritu de Dios vino sobre él y era un artífice, él tenía trabajo manual, era tremendo. Entonces, cuando hablamos acerca de la gente que tiene dones de tareas, estamos hablando de aquellos que sirven en el ministerio de ayudas, aquellos que también dan, que apoyan la obra financieramente, apoyan a otros, aquellos que tienen que ver con el trabajo manual, diferentes tipos de habilidades, y aquellos que también están ayudando orando, desde el ámbito del Espíritu están orando para que las cosas puedan darse. Entonces todos ellos están dando, están buscando que ciertas cosas sean hechas, tanto en lo manual como en lo espiritual, están moviéndose, están sirviendo visiblemente o están orando para que en el mundo del Espíritu ciertas cosas se resuelvan. Ahora, la siguiente categoría que voy a mencionarles tiene que ver no con dones, sino con manifestaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un don y una manifestación? Hay una gran diferencia. Un don es algo que tú tienes y tú manejas a voluntad. Algo que te fue dado, un don sobrenatural que te fue dado, es una habilidad que tú activas cuando tú quieres. Tú la enciendes, tú la apagas a voluntad. Por ejemplo, ¿no? Yo soy maestro. Yo puedo enseñar cuando a mí me da la gana. En el buen sentido de la palabra. O sea, yo puedo enseñar y apenas yo tome la decisión de enseñar, ahí va a estar. Porque yo puedo hacerlo, porque soy maestro. Esa es mi descripción de trabajo, eso es lo que yo soy. O sea, nadie le enseña al gallo a cantar, o sea, le sale, ¿ok? Entonces, lo tiene dentro. Entonces, a mí se me sale la enseñanza. Y trato de aprovechar diferentes entornos, diferentes situaciones, diferentes escenarios para convertirlos en una sesión didáctica, ¿no? O sea, tiendo a hacer eso. Se me sale. Pero cuando hablamos de una manifestación no es algo que el hombre inicia, es algo que Dios, el Espíritu Santo, inicia. Y cuando hablamos acerca de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo que tú tienes en un iPad. De repente te descargas, ¿no?, de la nube, no haces un download celestial y te bajas la aplicación en tu iPad y tienes ahí un tablero bien bonito con 9 diferentes botones, ¿no? Entonces, hoy día voy a presionar el botón de la palabra de conocimiento y ¡pum!, se activa, ¿no? Y funciona. No es así. Cuando hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, estamos hablando acerca de 9 cosas que el Espíritu Santo, y como dije, no las inicia el hombre, las inicia el Espíritu Santo según su voluntad, cuando Él quiere y como Él quiere y usando a la persona que Él quiere. No es algo que uno inicia. O sea, hay gente que se embala
y hace cosas y comienzan a profetizar por aquí, comienzan a hacer cosas por su propia cuenta y eso abre puertas a espíritus engañadores y al error. Muchos buscan tratar de vindicar su ministerio o para que sea más respetado fabricando cosas. Hoy necesitamos tener temor de Dios. Está el uso y está el abuso y hay mucho abuso con esa frasecita súper manoseada, el Señor me dijo, el Señor me mostró. Y cuando lo hacen para manipular y para sacarte dinero, tengan mucho cuidado. Está lo genuino, está el oro, y está lo falsificado, lo falso, está el bronce. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que aprender a desarrollar discernimiento, saber juzgar. La Biblia dice que todo tiene que ser examinado. Juzguemos las profecías. Pero bueno, las manifestaciones del Espíritu Santo se pueden categorizar en tres. Están aquellas llamadas de revelación porque revelan algo. Está la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es algo que de repente el Espíritu Santo te da, de repente tú sabes algo que va a ocurrir en el futuro, o es una revelación que tiene que ver con el plan y la intención de Dios, algo que apunta al futuro, es algo que Dios quiere hacer o algo que va a ocurrir. La palabra de ciencia o la palabra de conocimiento es un conocimiento que viene a ti, se te imparte por el Espíritu Santo de manera sobrenatural, donde tú sabes algo con respecto al pasado o al presente, con respecto a personas, situaciones, cosas, objetos. Es algo que me ha pasado muchas veces, he tenido palabra de conocimiento varias veces y es maravilloso. No es algo mental, no es algo intelectual, es una palabra, es una frase, es un conocimiento parcial, limitado, que te es impartido por el Espíritu Santo con un propósito. Y el propósito nunca es manipular ni controlar, ¿no? Siempre es edificar y ayudar a las personas. Luego está el discernimiento de espíritus, que es la capacidad de ver sobrenaturalmente en el ámbito del espíritu, ya no con el ojo natural, sino con el ojo de la fe. De repente Dios te concede ver lo invisible. Y cuando hablamos de discernimiento de espíritus, no está hablando, yo veo el corazón de las personas, ya vi tu corazón, que tienes maldad. No. Está hablando de espíritus, sea ángeles o sean demonios. De repente ves algo en el espíritu, ves un ángel y es algo concedido por Dios y tiene una intención de edificar y es para gloria de Dios. No es para que tú hagas ningún tipo de cosas que tengan que ver con tu agenda personal. La segunda categoría dentro de estas manifestaciones son las de poder, porque son las que hacen algo. En primer lugar tenemos la fe especial, es la fe que te es impartida, no que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino que esta fe es una fe especial para recibir algo o para hacer algo de manera inusual, que no tiene nada que ver con la fe que tú recibes por oír la palabra de Dios. La fe especial le puede ser impartida a diferentes personas para diferentes tareas. Por ejemplo, hace años, cuando estaba trabajando todavía secularmente como ingeniero, y había una impresora a la cual yo llamé cabra loca, ¿okay? Porque era rebelde, no se podía calibrar ni por aquí ni por allá, y ya la habían varios técnicos, le habían dado vueltas y no podía, entonces se la pasaron al ingeniero Víctor, ¿no? Entonces yo la comencé a probar, y nada, no se estabilizaba por nada, era una cabra loca. Así que estaba perdiendo tiempo porque ya 2 horas con la misma impresora no era un buen uso ni manejo de mi tiempo. Entonces, de repente, acá adentro me fue impartida una convicción sobrenatural de que si yo le hablaba, se iba a arreglar. Entonces yo le dije, impresora, estabilízate en el nombre de Jesús. Y se estabilizó. Esas cosas pasan. Hace años compramos un pedal de efectos para guitarra, lo trajimos de Estados Unidos, y un día tratando de actualizar el software y todo eso, se bloqueó, se cruzó, se descuadró porque no prendía, no funcionaba, estaba muerto. De repente vino esa habilidad para mí, esa fe especial, donde yo sabía que si le hablaba, iba a funcionar. Entonces le hablé en el nombre de Jesús, le enchufé y funcionó. Esas cosas pasan. Y eso puede ser hecho en diferentes cosas. Muy bien. Yo había usado el dinero de la iglesia para comprar eso, entonces Dios quería que su obra avanzase y tenía que funcionar. Muy bien. Luego está el hacer milagros, donde Dios te usa para
hacer milagros, ¿no? Luego están los dones de sanidades que son diferentes. Hay diferentes enfermedades. Hay dones de sanidades para tumores, para gente que tiene problemas con los oídos, o gente que es ciega, diferentes cosas, el reumatismo para cojos, y todo eso lo encontramos mucho en la Biblia. Jesús tenía todos los dones de sanidades. Luego hablamos de la tercera categoría, que son los vocales, o de expresión, o de inspiración, porque dicen algo. Esta es la profecía, el simple don de profecía, que es para edificación, consolación y exhortación. No es para manipulación, ni para sacarte plata, ¿ok? Y tampoco para la agenda personal de la persona. Luego están los diferentes o diversos géneros de lenguas, un mensaje en lenguas que es dado, y esto viene con interpretación. Siempre tiene que venir con interpretación, porque si no, no se entiende. Y si no se entiende, no edifica, y todo esto es para edificación. Estos juntos, trabajando, funcionan equivalentes a la profecía. Es importante. Entonces, como dije, todo esto es algo que el Espíritu Santo manifiesta para edificación de la iglesia según su perfecta voluntad. Entonces, es el Espíritu Santo el que empodera a la iglesia con dones sobrenaturales para el avance de la obra, para el cumplimiento de la misión de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca de los dones sobrenaturales, surgen en la mente de las personas algunos malos entendidos. Vamos a ver cuáles son los malos entendidos frecuentes con respecto a esos dones. En primer lugar, algunos piensan de que los dones son solamente para algunas personas. Y esto es falso. La Biblia dice que el Espíritu Santo da a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. Repiten conmigo, a cada uno. Eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Esto no es solamente para una élite espiritual, no es solamente para el liderazgo de la iglesia, no es solamente para aquellos que están en el ministerio a tiempo completo, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, Dios nos da a cada uno de nosotros porque todos nosotros hemos sido llamados a la misión de Dios y necesitamos estar equipados por su Espíritu para sacarla adelante. Así que a ti también te han sido dados dones sobrenaturales que Dios ha depositado dentro tuyo y es tu responsabilidad avivarlos. Es importante que entendamos lo que Pablo le dijo a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces es sumamente importante. Entonces, por eso venimos acá a la iglesia los domingos. ¿Para qué? Para agitar el avispero, ¿no? Para que los dones en ustedes se agiten, se activen, se aviven, para activar cosas dentro de nosotros. Ahora, en Mateo 25 leemos en la parábola de los talentos cómo Jesús entregó dones, talentos, habilidades a sus siervos y luego se fue lejos y después de mucho tiempo vino y les pidió cuentas. Y es sumamente importante que sepamos que lo que nos ha sido dado, de eso Dios nos va a pedir cuentas. O sea, Él te va a preguntar qué has hecho con ese don que puse, que deposité dentro de ti para el avance de la misión y el cumplimiento de la obra. ¿Qué has hecho con todo esto? ¿Lo has enterrado o lo has puesto al servicio de los demás para el cuerpo de Cristo? Es una buena pregunta. Entonces, eso es sumamente importante de que nosotros entendamos de que los dones no solamente son para algunas personas, son para todos. En segundo lugar, el segundo malentendido acerca de los dones es que los dones son el fruto del Espíritu, ¿no? Y nosotros en Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, leemos acerca del múltiple fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero este fruto del Espíritu no debe ser confundido con los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo imparte. ¿A qué me refiero con todo esto? Cada uno de nosotros debe crecer en la producción del fruto espiritual. Este fruto espiritual se desarrolla en nuestras vidas cuando nuestro carácter es transformado. O sea, todos nosotros deberíamos de crecer en el fruto del amor, gozo, paz, etcétera, porque a todos nosotros se nos ha llamado a ser como Cristo. Pero a nosotros no se nos ha llamado a crecer en el uso de todos los dones. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado a todos los mismos dones, ni tampoco ninguno posee todos los dones. Dios nos ha dado a nosotros dones específicos, nos ha dado capacidades en las cuales nosotros podemos distinguir uno del otro. Nosotros sabemos que Dios reparte dones a los hombres de una manera estratégica. Dios reparte dones a los hombres y capacidades especiales, habilidades especiales, según la necesidad desde un punto de vista global, desde un punto de vista de cuerpo.
Así que si nosotros no hemos sido llamados a crecer en el uso de todos los dones es porque no los tenemos y no es lo mismo que el fruto del Espíritu. Y otro malentendido es de que los dones son lo mismo que mis talentos naturales y que mi personalidad. No, no son lo mismo. Puede que esos dones sobrenaturales fluyan a través de mi personalidad y fluyan, ¿no?, con mis talentos personales, pero no tiene nada que ver con habilidades naturales. Estamos hablando de algo que te lleva mucho más allá, mucho más lejos de lo natural, porque es sobrenatural. Así que no es lo mismo, no hay que confundir estas habilidades y talentos naturales con lo sobrenatural. Cuando nosotros tenemos lo sobrenatural, Dios nos lleva muchísimo más allá de lo que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Así que estos son algunos malentendidos comunes con respecto a los dones. La segunda forma en la cual la presencia empoderadora del Espíritu Santo obra a través de nosotros es lo que se conoce como la osadía sobrenatural. Eran las 3 de la tarde. Y aquí tenemos al dúo dinámico. Tenemos a 2 compañeros juntos, 2 compañeros de oración. Pedro y Juan, 2 apóstoles del Cordero. Estaban yendo al templo en Jerusalén. Estamos hablando cerca de unos 2000 años atrás. Estaban yendo para orar cerca de la hora tercera, eso es la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Y cuando están entrando al templo en Jerusalén, que todavía estaba en pie, a través de la puerta del templo llamada La Hermosa, se encuentran con un mendigo, con un cojo de nacimiento. Tenía más de 40 años que había estado sentado ahí. Tuvieron que llevarlo, él no podía caminar, jamás había andado. Y él extendió la mano pidiéndoles limosna. Entonces Pedro fijó en él sus ojos y le dijo: oro no tengo, ni plata tampoco, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces él lo tomó por la mano y saltó, y ese hombre que nunca había andado comenzó a caminar, comenzó a saltar, comenzó a glorificar a Dios. Y esto se hizo delante de todo el pueblo y se armó un tremendo tumulto. Hubo tanta gente que Pedro explotó la situación, Pedro le sacó jugo a la situación y capitalizó el asunto y comenzó a predicar de Cristo, y la gente estaba atónita, estaba sorprendida porque ese hombre estaba completamente sano, saltando, glorificando a Dios. Entonces Pedro les dice a ellos: ¿por qué fijan sus ojos en nosotros como si hubiese sido por nuestra propia piedad o poder que ese hombre haya recibido este milagro de sanidad? No, es Jesús, es el nombre de Jesús el que hizo que este hombre sea sano. Así que Pedro predicó y 5,000 personas se convirtieron. ¡Wow! Pero allí empezó la primera persecución. La gente religiosa se puso celosa, enviaron allí a la guardia y los arrestaron y los pusieron bajo custodia. Luego reunieron al concilio y los comenzaron a interrogar: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y comenzó a decir que había sido por Jesucristo a quienes ustedes crucificaron y mataron y todo eso. Al final les intimaron, los amenazaron para que no prediquen ni enseñen en ese nombre. Pero Pedro les dijo: bueno, nosotros no podemos dejar de decir y de contar lo que hemos visto y hemos oído. O sea, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los amenazaron, y como este hombre que había sido sanado estaba al costado, de pie, o sea, ellos decían: porque este milagro es patente, es evidente, y no lo podemos negar. O sea, era un milagro innegable. Así que lo soltaron. Así que se fueron y se reunieron con los suyos, se juntaron con los apóstoles y ahí comenzaron a orar. Y es en el capítulo 4 de Hechos donde tenemos un extracto de lo que esta oración fue. En Hechos 4, versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, esto es con osadía, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Hablaban la palabra con denuedo, con osadía, hablaban la palabra de Dios. O sea, no, a pesar de que eso tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, el efecto de la llenura del Espíritu Santo produjo
no produjo gente rara ni haciendo cosas salvajes, sino todo lo contrario, fue la capacidad de hablar la palabra con osadía para hacer avanzar la misión de Dios. O sea, ¿qué objeto tiene que una persona comience a arrastrarse por el piso y gatear como si fuese un perrito y ladrar? O sea, ¿cuál es el objeto de todo eso? ¿Glorificar a Dios? No, 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 no. El Espíritu Santo nos llena y nos hace más sabios y más sensatos. Y el Espíritu Santo nos da más sabiduría y nos hace más eficientes para la obra de Dios. De eso se trata. No hay que confundir las cosas. Entonces acá vemos la oración y vemos el resultado de la oración. El resultado de la oración fue que otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Y la próxima semana, escúcheme bien, vamos a orar para que aquellos que aún no han sido bautizados en el Espíritu Santo y aún no han hablado lenguas, experimenten lo que significa recibir el Espíritu Santo en esa obra maravillosa. Así que prepárense, ¿ok? Porque el Espíritu Santo nos empodera a toda la iglesia. Entonces el resultado de esta oración fue la llenura del Espíritu Santo, y el efecto de esta llenura fue que ellos comenzaron a predicar con valentía la palabra de Dios, con arrojo, con osadía, con denuedo, con libertad y con confianza. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da también a nosotros osadía sobrenatural para sacar adelante la misión de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto de la osadía? ¿Se acuerdan cuando en Juan, recién leímos en Juan capítulo 20, Jesús se les aparece y antes de decirles, así como el Padre me envió, yo los envié? ¿Por qué Jesús les dijo, paz sea con ustedes? ¿Por qué Jesús les dijo, tengan paz, tranquilidad? Porque ahí nos da su paz, nos da su llamado y nos da su espíritu. Porque cuando nosotros pensamos en salir y obedecer la misión de Dios, cuando nos ponemos a pensar en términos de, bueno, salir a la calle y predicarle a la gente que no conoce a Dios, de repente nos sintamos insuficientes. De repente nos sentimos intimidados, o quizás pensamos, bueno, que la obra es demasiado grande para nosotros, o sentimos temor de hablar la palabra. Y por eso Jesús nos dice paz. Y por eso Jesús te dice, te he dado dones sobrenaturales. Por eso Jesús te dice, yo te doy osadía por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Hechos 1:8? Y recibirán poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos. ¿Dónde? En Judea, en Samaria, ¿no? En Galilea y hasta lo último de la tierra. Y cuando hablamos acerca del poder para testificar, y quiero volver a decir esto, a veces pensamos en que, bueno, de repente eso me va a sobrecoger y me va a hacer cosas. Y no es así. El poder para testificar se activa cuando tú tomas la decisión de testificar. Y otra vez, regreso al mismo ejemplo del carro. O sea, nosotros para encender el motor, metemos la llave en el contacto, giramos, y en ese momento el circuito eléctrico hace una demanda de ese gran condensador o capacitor, ¿ok?, llamado la batería, donde hay energía que está en modo pasivo, está almacenada para que cada vez que se necesite, actúe. Entonces tú giras, haces contacto y de repente se hace una demanda sobre la batería y la energía está allí y el carro enciende. De la misma forma, tomar la decisión de testificar activa la osadía de Dios y el poder de Dios en ti. Es sumamente importante. Y por eso Él nos dice que no tengamos temor. Y por eso Pablo en Filipenses les dice, miren, mis cadenas, mis prisiones están causando que la gente se anime y que salgan a predicar la palabra sin temor. Porque cuando hablamos acerca de esto, y hay muchos cristianos que jamás han ganado a nadie para Cristo. Hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el temor los paraliza, o porque se sienten incapaces, se sienten incómodos, inadecuados y todo eso. Pero tú no tienes que sentirte así, porque el Espíritu Santo te empodera con osadía para que salgas de tu zona de comodidad, que tomes un paso hacia adelante y hagas lo que el Espíritu Santo te está mandando a hacer. Entonces, la presencia empoderadora del Espíritu de Dios te da a ti el poder, el coraje, la valentía, el denuedo, la osadía, la confianza, la libertad para cumplir con la misión de Dios. Por eso nosotros nos reunimos los domingos, porque los domingos aquí somos capacitados, somos animados para no solamente conocer cuál es la misión de Dios, sino saber que tenemos las herramientas y la presencia empoderadora del Espíritu Santo para que nos atrevamos a hablar la palabra durante la semana. Y esto nos lleva mucho más allá de lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer. Ahora, con respecto a este asunto de la osadía sobrenatural, también existen malentendidos. No solamente con respecto a los dones sobrenaturales, sino que también con respecto a la osadía sobrenatural. El primer malentendido es de que la osadía es como cafeína
espiritual, ¿no? O sea, el Espíritu Santo es como si fuese Red Bull espiritual, ¿no? Y cuando en realidad no es así, no es una cafeína espiritual, es todo lo contrario, es algo que tú vas a manifestar por el Espíritu de Dios cuando tomas la decisión de obedecer la misión. Ahora, el Espíritu Santo también hace que tú te vuelvas osado, y porque el otro malentendido es que la osadía me controla involuntariamente. O sea, como dije, no es algo que te sobrecoge y de repente te fuerza a hacer cosas. No, 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 no. O sea, es tu obediencia que causa que esas cosas se manifiesten. Me acuerdo hace años, y estaba recién empezando mi vida cristiana y había estado orando en la tarde horas en el Espíritu. Y había estado, entonces tenía que ir a reunirme a una reunión de estudio bíblico o algo así, me subí a un microbús y de repente me paré a predicar. Comencé a predicar en el micro, estábamos por Surquillo, y de repente una persona atrás levantó su voz y comenzó a atacar a Dios, comenzó a acusar a Dios. En ese momento, una indignación, no una ira, sino una indignación santa, causó, algo se levantó acá de adentro, yo abrí mi boca, y el Señor le dio una santa cuadrada a esa persona y diciéndole su vida en cuadritos y que él había pecado, que él había hecho, que eran nuestros pecados los que habían causado de que nos metamos en problemas y que era injusto culpar a Dios. Y un temor santo cayó sobre todo el micro, ¿no? O sea, son cosas que Dios nos da, nos manifiesta y ocurren así. Y bueno, y con respecto a esto también el malentendido siguiente de que la osadía me convierte en alguien más, o sea, tú no te conviertes en una persona que ya tiene osadía, una persona diferente, sino que tú, la misma persona que tú eres, se vuelve osada. Tú podrás decir, no, pero yo soy introvertido. Bueno, eres un introvertido que se vuelve osado. Eres tú mismo y no es otra persona que tú has visto que tiene osadía. Eres tú, sigues tú mismo siendo. Miren la definición de osadía. La osadía es la disposición de asumir riesgos y de actuar de manera innovadora. Implica confianza, denuedo o coraje. Y eso nada tiene que ver con tu tipo de personalidad. Dios usa diferentes personas con diferentes tipos de personalidad. La psicología seguramente ha clasificado 4 diferentes tipos de personalidad. Miren ustedes a Pedro. Pedro era impulsivo, ¿no? Y Dios lo usó. Y quizás Juan era más reflexivo que Pedro, pero Dios lo usó. Entonces, no importa si tú eres una persona introvertida o una persona que tiene una personalidad extrovertida, o sea, Dios te puede convertirte en una persona osada para que abras tu boca y prediques la palabra de Dios sin temor. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de que de repente comenzamos a hablar la palabra a alguien y comenzamos a hablar cosas que nosotros mismos no sabíamos? Y somos nosotros los más sorprendidos porque Dios está ministrando a la persona a través de nosotros. Y es interesante de que cuando nosotros leemos en los evangelios acerca de la persecución, y dicen esos momentos cuando te persigan por causa de mi nombre, o sea, no son ustedes los que hablan, sino que es el Espíritu de mi Padre que les va a dar palabra para que ustedes hablen. Y eso es tremendo. O sea, como en el libro de Hechos la palabra de Dios dice que los judíos no podían resistir a la sabiduría con la cual y al espíritu con que Esteban hablaba. No podían resistirlo. Entonces Dios a nosotros nos da, cuando tomamos la decisión de hablar, surge una osadía y comenzamos a hablar cosas que nos llevan más allá de nuestro conocimiento natural porque no son intelectuales. Entonces, si tú y yo estamos dispuestos a cumplir la misión de Dios, entonces vamos a tener oportunidades. No hay escasez de pecadores, lo que hay es escasez de obreros dispuestos. Y tendrás oportunidades y la osadía sobrenatural se va a activar en ti y tú te quedarás sorprendido. La tercera cosa que quiero decir, que el Espíritu Santo hace a través nuestro para llevar a cabo la misión de Dios, es la unidad sobrenatural. Y vamos a regresar al mismo capítulo de 1 de Corintios, porque el tema en general de 1 de Corintios 12 es el tema de la unidad. Versículos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, a todos nos dio a beber
de un mismo espíritu. Y aquí es donde tenemos que entender la analogía que la palabra de Dios hace para que nosotros podamos entender el concepto de lo que es la iglesia. La iglesia universal es invisible, es un concepto espiritual. Entonces, el apóstol Pablo, para poder explicar lo desconocido, recurre a lo conocido. Para explicar lo sobrenatural, recurre a lo natural. Y para explicar lo invisible, recurre a lo visible. En este caso, la analogía perfecta es la de un cuerpo. Y el cuerpo humano es una unidad perfecta. Hay muchos miembros, estos miembros son diferentes y cada uno de esos miembros tiene diferentes capacidades. Y lo mismo es con respecto al cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos acerca de un cuerpo humano y cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, convergen diferentes conceptos. Está el concepto de unidad, porque es un solo cuerpo. Está el concepto de diversidad o multiplicidad, o pluralidad o multiplicidad, porque son varios miembros. Luego viene el concepto de la diversidad, porque son diferentes. Y luego viene el concepto de la singularidad, porque cada miembro es único. Entonces, por favor, repiten conmigo. Unidad, pluralidad, diversidad, singularidad. ¿Por qué unidad? Porque es un solo cuerpo. ¿Por qué pluralidad? Porque son muchos miembros. ¿Por qué diversidad? Porque son diferentes. ¿Y por qué singularidad? Porque son únicos, son importantes. Entonces Dios ha compuesto el cuerpo, y el cuerpo es una unidad compuesta. Dios ha compuesto el cuerpo como Él quiso, y Él ha puesto diferentes partes en el cuerpo según su perfecta voluntad. Y cada parte ha sido equipada con una capacidad única. Nosotros tenemos un hígado, y este hígado, su misma constitución, nuestro hígado está conformado por células que son diferentes que las células del estómago. Y tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades. O sea, los órganos, las glándulas en nuestro cuerpo son especialistas en algo concreto. Y tú no puedes intercambiar tu corazón con tu estómago. Colapsas, te caes muerto si el estómago se pretendiese ser corazón y viceversa. Entonces el Espíritu Santo ha repartido dones, ha puesto y depositado esos dones dentro de la gente para empoderarla para la misión de Dios. Y los medios no son un fin, son un medio, o los dones no son un fin, sino que son un medio para cumplir un fin. O sea, esto no tiene nada que ver con una meta egoísta. Todo esto tiene que ver con una meta corporal o global, la edificación del cuerpo de Cristo, la preparación del cuerpo para poder llevar a cabo la misión de Dios. De eso se trata. Para eso Dios nos da capacidades sobrenaturales. Entonces hay una meta mucho más alta, elevada y sublime que una meta personal. No tiene nada que ver con algo personal ni individual. Todo lo contrario. Entonces, Pablo establece la analogía perfecta del cuerpo con lo que es la iglesia universal, y todo apunta a la edificación y el bienestar del cuerpo. Es como si fuese una orquesta sinfónica. El Espíritu Santo es el gran director. Hay diferentes instrumentos, hay diferentes notas, hay diferentes secciones en lo que se está tocando, pero desde el ámbito del Espíritu, toda esta actividad está siendo dirigida por Dios, donde cada uno hace su contribución. Ahí está la percusión, acá están las cuerdas, acá están los instrumentos de vientos. Si es que hay por ahí algún coro, algunas voces, todo encaja perfectamente, armónicamente. Y hay que entender una cosa, o sea, el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo organizado, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso la iglesia debe funcionar orgánicamente. Y obviamente tiene que haber cierto orden, por supuesto. Entonces, cuando esto ocurre, cuando cada uno activa sus dones, la iglesia funciona de esa forma, de una unidad orgánica como un solo equipo. Ahora, ¿qué pasa cuando un miembro del cuerpo se niega a hacer su contribución? Hay un sentido de pérdida. Hay un sentido en el cual se rompe la unidad, es decir, de algo cohesionado, de algo armónico. De repente, es como que si algún sistema, y nuestro cuerpo tiene como 9 sistemas diferentes, si alguno de los sistemas de nuestro cuerpo falla, digamos que es un órgano, es una glándula que falla y afecta a un sistema, todo el cuerpo es afectado. Y no hay un sentido de edificación, ni de fortaleza, ni de energía, todo lo contrario. O sea, es debilidad, el cuerpo se afecta. Ahora traslademos esto a la iglesia.
O sea, ¿qué tal si alguno de los miembros de la iglesia se niega a poner sus dones y habilidades sobrenaturales y especiales a disposición de la iglesia o a disposición del cuerpo de Cristo? Todo el cuerpo sufre, toda la iglesia sufre. Y nosotros no queremos un cuerpo débil, no queremos una iglesia disfuncional ni enferma. Queremos algo que glorifique al Señor. Y cuando la Biblia dice glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, entonces estamos hablando de glorificar a Dios cada uno con su actividad propia. Esto es muy importante. Ahora, el problema muchas veces son las fortalezas mentales que se constituyen en barreras y obstáculos en nuestras mentes, donde nosotros no podemos entender las cosas del Espíritu Santo de Dios porque hemos abrazado los conceptos mundanos de la cultura circundante. Nuestra cultura occidental es una cultura consumista e individualista. Y muchas veces cuando venimos a la iglesia, miramos la iglesia, nuestra concepción de la iglesia es como que es la versión espiritual de un supermercado o de un establecimiento, de una tienda en la cual yo voy, compro y obtengo lo que yo quiero. Esa es la mentalidad consumista. Bueno, tengo hambre. Entonces me voy, busco un tambo y me compro un café y una empanada, ¿no? Entonces, y venimos el día domingo, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, nos damos media vuelta y nos fuimos, ¿no? Oye, ¿y tu don? El don que Dios depositó, que Dios el Espíritu Santo te dio a ti, que es para que esté disponible para el cuerpo de Cristo. ¿Y tu don? ¿Qué vas a hacer con tu don? Porque el Señor te va a pedir cuentas. Entonces, algunas personas piensan erróneamente que la iglesia es como un restaurante o como un supermercado en el cual obtenemos lo que queremos. Y cuando hablamos de la unidad sobrenatural, también hay malentendidos. O sea, un primer malentendido es que yo puedo ser un cristiano comprometido sin estar conectado a una iglesia local. Falso. De ninguna forma. Este es también un error muy común en la sociedad individualista, consumista, la sociedad humanista que está centrada en el hombre. Miren, las redes sociales causan de que el hombre esté más conectado, pero más desconectado a la vez. Te puedes conectar con gente que está en Rusia, en Australia, pero eso hace que te quedes ahí en tu casa aislado y no formes parte de un grupo local, de una familia espiritual, como es la iglesia. Hay algunas personas que dicen, no, yo no necesito ir los domingos a ningún lugar. Yo escucho enseñanzas online. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo la iglesia está compuesta por aprendices de la web? Cuando la iglesia local, hermanos, es un organismo, es una comunidad en la cual todos nosotros tenemos que interactuar. Estamos hablando de una familia espiritual que es la iglesia y hay gente que no quiere congregarse porque han sido heridos o les han dado un mal testimonio y por eso dicen, yo solamente escucho predicas en internet. Pero la iglesia es mucho más que oír un solo sermón. O sea, no se trata de aislarse, sino se trata de entender que somos una familia en la cual, como en un cuerpo humano, todos los miembros están interconectados, están interrelacionados y son interdependientes. Eso es sumamente importante. Nos necesitamos unos a otros. Yo te necesito, tú me necesitas, nosotros nos necesitamos para que la obra de Dios avance, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, una iglesia no es un lugar al cual tú vas los domingos para escuchar un sermón y darte media vuelta e irte. Es una familia espiritual a la cual perteneces, es un cuerpo del cual formas parte. Y la analogía es perfecta. Ahora, ¿pueden imaginarse un cuerpo sin ojos? ¿O pueden imaginarse una iglesia local donde hay gente que tiene riquezas dentro, depósitos, tesoros no explorados, recursos no explotados y se rehúsan a dejar que ese don esté a la disposición del cuerpo de Cristo? Eso afectaría tremendamente al cuerpo de Cristo. Habría un sentido de pérdida, un sentido en el cual no hay unidad. Y eso es así como la falta de compromiso afecta a la iglesia. La concepción bíblica de la iglesia es un cuerpo de gente interconectada, interrelacionada, interdependiente, que se ama y que se sirve mutuamente. No es solamente la reunión de los domingos. Muchas personas aún no han saltado, no han entrado en la cancha donde las cosas ocurren. Ese es el juego real. Piensan que la misión de Dios se encuentra en tu casa, en tu cama, en tu zona de comodidad,
donde te aíslas. Ya ni siquiera los chicos quieren salir a jugar a la calle. O sea, todo es su celular, su tablet y todo eso. Pero hay una comunidad que nos necesita. Y otro malentendido es en esta lista con respecto a la unidad. O sea, ¿qué diferencia hago yo? Yo te digo, hermano, tú puedes hacer una gran diferencia. Tú tienes dones preciosos, tú eres valioso, eres importante. Y Dios te ha dado a ti capacidades sobrenaturales para que hagas una contribución para la edificación del cuerpo de Cristo, porque tú también has sido llamado a la misión de Dios. Otra noción incorrecta es la iglesia ya tiene todo lo que necesita. Y es falso. En esencia lo que estás diciendo es que no me necesitan a mí. Porque tú y yo somos importantes para el avance y la misión de Dios. Así que el Espíritu Santo obra en nosotros y a través de nosotros para la obra y la misión de Dios. Repitan conmigo, por favor, nuestra misión, su Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has dado dones a los hombres. Tu Espíritu Santo opera a través de cada uno de nosotros para edificación. Gracias que hay diferentes, aunque somos diferentes, cada uno tiene diferentes funciones según la gracia que nos ha sido dada. Y Padre, oro para que esos dones se activen en mi familia espiritual, en nuestros hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, que ellos estén conscientes de lo precioso que es ese depósito, esa habilidad, esa investidura espiritual que tú has puesto, has invertido en ellos, Señor. Gracias. Y que ellos sepan, Padre, que eso trae gozo y satisfacción a tu corazón. Que ellos produzcan un fruto de calidad que abunde para gloria tuya, Señor. Gracias porque tú los ayudas para que esto se active en ellos de tal manera que puedan marcar una gran diferencia. Yo los bendigo y te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Jesús, déjame orar por ti. Repitan conmigo, Señor Jesús, gracias por morir por mí, por mis pecados. Me someto bajo tu señorío. Perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó para que yo fuese justificado delante de ti. Recibo perdón, salvación y la vida eterna. Por la fe en ti. Gracias. Amén.